Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Muchas veces nos preguntamos cuál será el futuro de la tierra, pero para saber el futuro de la tierra es primordial que sepamos cuál es el futuro de Jerusalén. Hace una generación, gente creía que Israel había terminado como nación. Pasaba que, aunque personalmente los judíos podían experimentar un avivamiento espiritual, nunca volverían a su tierra ni ocuparían de nuevo la ciudad de Jerusalén, ni se cumplían las gloriosas predicciones de los profetas. Creían que porque los judíos habían rechazado a su Mesías, Dios los había rechazado a ellos. En nuestro día ya no se define esta categórico rechazo de las promesas que se refiere a Israel como nación restaurada. Los hechos son evidentes. Israel ha vuelto a su tierra, la nación ha sido restaurada y una vez más los judíos ocupan su antigua capital, Jerusalén. Pero ¿cuál será el futuro de Jerusalén? ¿En qué orden se presentarán los sucesos que llevará al cumplimiento de todas las profecías? Muchos han señalado que aun cuando es cierto que Israel ha sido restaurada parcialmente como nación, no se han cumplido las predicciones de un glorioso reino de paz y de justicia. Los judíos no han reconocido a Jesús de Nazaret como el Mesías y en verdad no han logrado la paz ni la seguridad, pero sí han logrado mucha prosperidad económica y a nivel mundial podemos decir que es una de las potencias. Mientras hay quienes todavía están dispuestos a escribir que los dramáticos sucesos de la historia contemporánea de Israel no tienen ninguna relación con la Biblia y quienes han estado muy ansiosos de afirmar que las profecías se han cumplido en la situación actual, ¿cuáles son los hechos y cuál es el futuro de Jerusalén e Israel? Desde la fundación del Estado de Israel en 1948, probablemente no hubo época más dramática en su lucha que la sensacional Guerra de 6 días de 1967. Por primera vez, la antigua ciudad de Jerusalén cayó de nuevo en manos judías. Israel aumentó considerablemente su territorio al incluir la porción de Jordania situada al oeste del río Jordán. ¿Qué significado tiene este impresionante avance para el Estado de Israel? Muchos se volvieron a considerar las significativas profecías de Jesús en Lucas 21-24, donde describió el curso de la era actual. Jerusalén será hollada por gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, ¿qué Israel podría otra vez su antigua ciudad? ¿Se había cumplido los tiempos de los gentiles? Los sucesos que han ocurrido desde 1967 ponen de manifiesto que la actual posesión de Jerusalén por parte de Israel es solo temporal. No ha llegado aún la hora del reino glorioso, si no fuera por el respaldo de Estados Unidos. Bien pronto Israel será devorado por el mundo árabe que lo rodea. Esto se hizo evidente en la guerra de 1973, cuando Israel sobrevivió solo porque Estados Unidos le volvió a suministrar rápidamente las armas que necesitaba. Muchas otras escrituras señalan que no llegará la hora del triunfo final de Israel hasta que Jesucristo mismo vuelva del cielo en gloria y majestad para liberar a su pueblo y establecer su reino de paz y justicia en la tierra. Pero, ¿qué enseña la Biblia con respecto al futuro de Jerusalén y de Israel? ¿Y cómo se revelan estos cumplimientos con las grandes profecías que todavía han de cumplirse? Profecías que se refieren a una batalla decisiva que se liberará al fin de esta era y que englobará a todo el mundo. Muchas de las respuestas a estas preguntas se encuentran en la profecía del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. La historia de la humanidad está destinada a llegar a un dramático clima que solo se puede entender estudiando estas profecías y comprendiendo su significado a la luz de los sucesos que hoy sacuden al mundo. El profeta Daniel era un joven de unos 15 años cuando Nabucodonosor, el general triunfante del ejército babilónico, entró a Jerusalén el verano del 605 a.C. Durante la campaña murió el padre de Nabucodonosor y este se convirtió en el joven rey de un enorme imperio. Uno de sus principales actos fueron reunir un grupo selecto de jóvenes de Jerusalén
y llevarlos a Babilonia, su capital, en parte como rehenes y en parte para que les sirviera en diversos empleos. Entre ellos estaba Daniel, quien después de varios años de estudiar en la escuela de Babilonia, fue preparado para un importante cargo de administrador del imperio de Nabucodonosor. Un día Nabucodonosor tuvo una horrible pesadilla. En un sueño vio una gran imagen que estaba de pie junto a su cama y cuya altura era muy grande. La imagen tenía una cabeza de oro. La parte superior de su cuerpo era de plata, la inferior de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclados con arcilla. Nabucodonosor estaba atemorizado por el sueño y estaba seguro de que tenía algún significado. Rápidamente convocó a los sabios de su reino, ya sea que Nabucodonosor quisiera probarlos para ver si interpretaban correctamente el sueño o que se les hubiera olvidado. Lo cierto es que exigió que los sabios le dijeran el sueño y su interpretación. Cuando estos no lo pudieron hacer, el rey, en un arranque de cólera, ordenó ejecutarlos. Desgraciadamente, Daniel, que estaba ausente, estaba clasificado como sabio y por consiguiente suceso también a la pena de muerte. Cuando Daniel y sus 3 compañeros recibieron la noticia de este dramático suceso, Daniel impidió al rey que le diera más tiempo y le prometió interpretar el sueño. Posteriormente, Dios le reveló a Daniel el sueño y la interpretación. La gran imagen representaba 4 grandes imperios mundiales, comenzando con Babilonia, el reino de Nabucodonosor, y que estaba representado por la cabeza de oro. A este le seguía un segundo imperio, representado por la plata. La parte inferior del cuerpo de bronce representaba un tercer imperio y las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con arcilla era un cuarto reino. En su visión, Nabucodonosor había visto una piedra golpear los pies de la imagen y la destruía por completo y que el viento se llevaba las partículas. Daniel indicó que por último había un quinto imperio que destruiría todos los otros y llenaría la tierra. Agradecido por la explicación de Daniel, Nabucodonosor lo ascendió a él y a sus 3 amigos a una importante posición política en su reino. Como 40 años más tarde, cuando ya Nabucodonosor había muerto, Daniel mismo tuvo una visión, la cual está registrada en Daniel 7. En esta ocasión, el mismo bosquejo profético estaba indicado por 4 bestias grandes. Babilonia fue descrita como león, el segundo imperio formado por Medo-Persa como un oso grande, el tercer imperio de Alejandro el Grande como el leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y el cuarto imperio fue descrita como una cuarta bestia, la más poderosa de todas, con dientes de hierro y fuerza terrible. Daniel mismo nombró los 3 primeros imperios y describió detalladamente el desarrollo del cumplimiento profético. Sin embargo, es de especial interés el cuarto imperio y su fin, lo que está registrado en Daniel 7:28. Tal como Daniel lo predijera, Babilonia fue seguida por el imperio medo-persa y a este lo siguió el imperio de Alejandro el Grande, pero la historia ha registrado también el auge y caída del imperio romano. No obstante, en la profecía de Daniel hay 2 grandes enigmas que aún no están resueltos. En primer lugar, se cumplieron en la historia las profecías que se refieren al fin del cuarto imperio, y en segundo lugar, Daniel predijo un quinto imperio que sucedería el imperio romano, un reino que vendría del cielo. Tampoco se ha cumplido esto jamás. Si hasta nuestros días la predicción de Daniel se ha cumplido con tanta exactitud, no deberíamos llegar a la conclusión de que quizás en fechas próximas también tendría su cumplimiento el clima de la profecía. Como muchas otras profecías del Antiguo Testamento, la predicción que hace Daniel con respecto a los sucesos futuros deja una extensa laguna entre su cumplimiento hasta el tiempo de Cristo y los sucesos que pondrán término a la era de los imperios. Por razones prácticas, parece que el cumplimiento de las profecías cesó con la primera venida de Cristo
y que los aspectos proféticos que aún no se han cumplido se refiere solamente a los sucesos que vendrán inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, ya que los profetas del Antiguo Testamento no se refirieron detalladamente al desarrollo de la era actual. Cristo mismo llenó la laguna en Mateo 13, haciendo de nuevo en Mateo 24, 3, 14. En estas profecías Jesús explica que cuando hubiera transcurrido la mayor parte de la era actual, se cumplirá un gran clima que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Fue esta enigmática laguna de las predicciones del Antiguo Testamento lo que provocó la pregunta de los discípulos y la respuesta de Jesús. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18, el libro de Apocalipsis revela detalladamente los terribles sucesos con que culminará nuestra era. En general describe un periodo de confusión sin precedente en la historia de la humanidad, periodo que termina con una gran guerra mundial. Más importante tiene, sin embargo, el hecho que el apóstol Juan, que escribió 600 años después de Daniel, confirma lo que viera el profeta con respecto al clima de esta era y agregó otros detalles sobre el caso. En Apocalipsis 13 se describe el mismo imperio mundial y el mismo gobernante mundial, y en el capítulo 14 se describe el mismo clima, el advenimiento del reino de los cielos con la segunda venida de Jesús de Nazaret. Como Daniel y muchos profetas del Antiguo Testamento, Zacarías y otros, el apóstol Juan describe a Jerusalén como la vorágine que atraerá a todas las naciones a la Tierra Santa para el mismo conflicto mundial. Sin embargo, fue Jesús quien definió detalladamente el papel central que le corresponde a la Jerusalén del futuro. Los discípulos se habían concentrado a Jesús para preguntarle con respecto a las señales del fin de los siglos y de la inauguración de su reino. Mateo 24:3. Después de darles las señales generales de todo el periodo registrado en Mateo 24, 4, 14, Jesús les reveló que Jerusalén misma sería el escenario de las señales específicas de que estaría cerca la venida del Señor. Dijo entonces: por lo tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 15, 16. ¿Qué es esta abominación desoladora? Que según Jesús fue mencionada por el profeta Daniel. Este asunto lo presentó Daniel en 3 pasajes diferentes de su libro. En Daniel 11:31 dijo: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y perdonarán la abominación desoladora. Muchos intérpretes creen que esta predicción se cumplió como 150 años después de la muerte de Daniel, y que se refiere a un gobernante de Siria conocido como Antíoco Epífanes, quien gobernó entre el año 175 y 164 a.C. Antioquio fue un terrible perseguidor de los judíos y procuró extirpar su religión. Para ello profanó el templo de Jerusalén, ofreciendo una puerca en el altar, e instaló una estatua del dios griego en el lugar santo. Además mató a decenas de miles de judíos que se rebelaron contra él a causa de la profanación. Se cree que la abominación desoladora se refiere a este caso porque los actos de Antíoco fueron abominables para un lugar santo como lo era el templo, y esta abominación lo profanó o desoló. Con la ayuda de este cumplimiento de Daniel 11:31, es posible entender otras 2 referencias del profeta, acaso semejantes, que tendrán lugar en el futuro. Daniel 9:27 se describe el futuro gobernante mundial como el que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y se predice que la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Asimismo, Daniel 12:11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Al estudiar cuidadosamente este pasaje,
Será aproximadamente 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo. El dictador del Mediterráneo profanará un futuro templo judío y hará cesar los sacrificios que se ofrezcan a Dios en ese santuario. Por consiguiente, los sucesos serán una señal específica del que se acerca el fin y que de inmediato comenzará el tiempo de la angustia para Israel y el mundo. Puesto que todo esto sucederá en Jerusalén, demuestra claramente que deberíamos observar lo que pasa allá, pues esta ciudad es la clave de los eventos proféticos del tiempo final. Esta predicción es muy significativa, pues prevé la construcción del templo de Jerusalén por parte de los judíos ortodoxos y la renovación de las antiguas formas de adoración prescritas en la ley de Moisés. Al profanar el templo, el gobernante del cercano oriente, que al parecer había asumido el papel de gobernante mundial, le dará un giro dramático al acto de asumir el control religioso y político del mundo. Lo que sigue a continuación será el tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37, un tiempo de angustia mundial y persecución del pueblo de Israel, y servirá de aviso de las eminentes catástrofes que azotarán a todo el mundo. En el acto de hacer cesar el culto judío, el nuevo gobernante mundial se revelará como el sustituto y único satánico de Jesús de Nazaret, llamado a veces el Anticristo. Las profecías que se refieren a Jerusalén ponen de manifiesto que la ciudad santa será el foco de los sucesos mundiales del último tiempo. La mayoría de los sucesos que ya perfilan en nuestros días fueron previstos por la profecía de Jesús. Al predecirlo Jesús, confirmó la exactitud de las predicciones de Daniel, tanto en los que refiere a Jerusalén como a los gentiles. En la actualidad, el escenario mundial se mueve rápidamente de acuerdo con los sucesos del cercano oriente, que en la fecha próxima será otra vez el centro del escenario. Por consiguiente, se pone dramáticamente de manifiesto que no tardará en producir los sucesos predichos en las profecías. Puede ser que hoy el mundo esté en los últimos años de los tiempos de los gentiles, a medida que el poder mundial se concentre en Europa y las naciones mediterráneas. Llegará el tiempo de liberar una nueva lucha política y económica que actualmente nosotros la estamos viendo, que es la lucha que hay en Rusia y Ucrania, de hacer nuevas alianzas, del que surjan nuevos líderes. Mientras tanto, el conflicto entre Israel y el mundo árabe enfocará cada vez más la internacionalización en Jerusalén. Las pasiones religiosas dominan la situación, dificultando cualquier tratado realista de paz. El resultado final puede ser un tratado que haría de Jerusalén una ciudad abierta e internacional. Mientras se multiplican las señales que se presentan en este periodo, el curso de los actuales sucesos mundiales también indica que la venida de Cristo en busca de su iglesia puede ocurrir en cualquier día. El cumplimiento del propósito de Dios es convocar a todos los que creen en Nazaret, así judíos como gentiles, para formar en esta era un cuerpo de creyentes que abrirá la puerta a todo último suceso mundial. Sucesos que ocurrirán en el surgimiento del líder del Mediterráneo, la formación o federación de estados del cercano oriente y la paz forzosa impuesta en el conflicto árabe-israelí. En todas estas situaciones, la ciudad que hay que observar es Jerusalén, pues la ciudad del profético destino se prepara para desempeñar su último papel. Es probable que la situación mundial todavía se enfoque cada vez más al molde que indica la profecía. Hay muchas más indicaciones que al parecer el escenario y los actores están listos para el drama final, en que la clave será la ciudad de Jerusalén. Oh Dios eterno, te damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que nosotros hacemos, por todo lo que tú nos enseñas, Padre Celestial. Te pedimos, oh Dios eterno, misericordioso, que seas tú ayudándonos, que seas tú, oh Dios eterno, guiándonos, que seas tú, Padre Celestial, dándonos paz y tranquilidad. Te pedimos que cada día, Señor, oh Dios eterno, miremos a Jerusalén y que podamos entender, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, todo lo que está pasando ahí.
Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que la paz de nuestro Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo esté contigo. Amén.